todas las ediciones de Retail Future hay una parte muy importante que tiene que ver con la mirada económica. El comercio es economía y nos gusta hacer un ratito de profundización en el momento en el que estamos. Hablamos de cifras, de tomar el pulso económico y medir el latido comercial. Y por eso hemos titulado al siguiente contenido que viene ahora, Comprar y vender en tiempos revueltos para el retail, la economía y el consumo. El formato lo vamos a hacer un diálogo y vamos a contar con Santiago Carbó, doctor en Economía y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José María Bonmatí, director general de AECOC desde hace más de 20 años, y va a moderar esta conversación Agustín Rovira, que además de ser el director de la Oficina Pateco desde hace más de 25 años, es el alma mater de este evento que lleva 8 ediciones. Por favor, los tres, Agustín Rovira, Santiago Carbó y José María Bonmatí, un aplauso para ellos, que nos acompañen en el escenario. Bienvenidos. ¿Cómo nos ponemos? Muy bien, pues buenos días a todos. Y después... Javier, me ha encantado tu presentación, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Un placer. Tener, de verdad, a esta gente aquí, eso sí que es un regalazo, créeme. Gracias. Bueno, gracias. Como decía Susana, todos los Retail Future dedicamos un tiempo para hacer un aterrizaje en el mundo económico. Después de esta presentación en la que prácticamente nos hemos subido al espacio sideral, vamos a intentar aterrizar en lo terrenal y cotidiano que marca pues, el ritmo de la vida de mucha gente y los negocios. Y tenemos con nosotros a Santiago Carbó y a José María Bonmatí, que les agradezco la presencia en esta edición de Retail Future. Dos personas que yo creo que van a completar muy bien la mirada que queremos hacer sobre esta cuestión. Santiago Carbó es un catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, anteriormente de la Universidad de Granada, y es un investigador que lleva vinculado a FONCAS pues, creo que más de 30 años, y entre otras cosas es el director de una revista que en fin, fue para mí como una especie de Biblia en mi formación como economista, Papeles de Economía Española, que desde el año 23 dirige él, pero que fundó Enrique Fuentes Quintana en los años 70. Aparte de ello, es un especialista en economía digital, en el mundo financiero y en globalización. Por lo tanto, creo que la mirada económica de lo que está pasando, tenemos un excelente experto que nos la va a aportar. Y José María Bonmatí, que además hace unos días celebró aquí en Valencia su congreso número 40 de AECOC, que para muchos a lo mejor no sabéis lo que es, pero es la principal asociación que reúne a distribuidores del mundo del retail, pero también de la producción, en torno a una cosa, una idea muy sencilla, que hace muchos años, más 50 años, ¿no? Algo así, sí. Que era el código de barras, y a partir de ahí pues es una organización empresarial que tiene más de 34.000 asociados, que presta una cantidad de servicios a toda la cadena de valor. Él es economista y además está en ese puesto privilegiado en el cual observa la evolución de los cambios del retail desde la historia, tal como nos ha contado, hasta la actualidad. Así que vamos a hacer esta conversación dándole primero la palabra a Santiago Carbó para que nos ponga en situación y nos diga qué está pasando en la economía, qué puede pasar próximamente y cómo condiciona eso la evolución de nuestras vidas y de las empresas y de los negocios. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a Retail por haberme invitado a participar en este evento. Tengo 6-7 minutos, voy a intentar utilizarlos lo mejor posible para que luego tengamos el diálogo. La primera idea que quiero decir es que la economía desde hace unos 10-12 años parece resistir mejor todas las crisis, ¿no? Es decir, gestiona mejor las crisis. Salimos de la pospandemia, que está totalmente olvidada. Los gobiernos, yo creo que en general de todo el mundo no les gusta la crisis, no les gustan los impactos en el corto plazo sobre el empleo, etcétera, y crearon pues, conceptos como alerta, etcétera, que se han trasladado hasta hoy. Es decir, sin tener grandes alegrías, pero son economías que aún crecen. La europea de una manera más lánguida, pero Estados Unidos pues, sigue teniendo cierta
vitalidad, a pesar de todo el ruido que hay allí. Y hablando ya de nuestro país, pues nuestro país también en términos macroeconómicos está creciendo pues de una manera casi, podríamos decir, sobresaliente en términos macroeconómicos, esto lo voy a matizar ahora, comparado con el entorno, ¿no? Nuestro problema es cómo se traslada esto luego, bueno, pues lógicamente a lo que percibimos cada uno de nosotros. Es decir, España crece, ha generado empleo, está recibiendo un gran número de nuevos ciudadanos provenientes sobre todo de Hispanoamérica, Latinoamérica, una ventaja competitiva nuestra porque vienen con ciertas capacidades de formación y digitales y además hablan nuestro idioma y se amoldan muy fácilmente. Otros países no tienen esa ventaja. Primero, no están recibiendo tanto, probablemente por políticas que no vienen al caso, y además no habla el idioma y no se amolda tanto. Eso España está teniendo un viento de cola tremendo, le ayuda también un mix energético, le ayuda un gasto público que ha venido apoyado sobre todo con los Next Generation, pero ¿por qué no termina de percibirlo la población? Primero porque hemos perdido, con la crisis de Ucrania, con la guerra de Ucrania, perdimos bastante poder adquisitivo. Aún así, hemos seguido ahorrando y hemos mantenido más o menos el consumo, pero se nota que no hay alegría. Y también hay una idea que yo creo que cada vez es más importante. España pues, ha sido un poco negligente en lo que es el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda se nos ha venido encima, sobre todo para las nuevas generaciones, y en este momento comprar el que pueda, y además si lo encuentras, o alquilar, se te lleva un porcentaje muy elevado de ese sueldo que ya hemos dicho, ese salario que no ha evolucionado tan favorablemente porque la productividad en nuestro país, a pesar de crecer tanto, no ha evolucionado tan favorablemente. La productividad es lo que producimos cada uno por habitante, ¿no? Es decir, el PIB, podríamos decir, por habitante, y esto pues, por trabajador, mejor dicho. Y eso, desde luego, pues no ha evolucionado porque quizás no hemos puesto la mejor técnica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo se traslada al consumo? Bueno, pues lógicamente las nuevas generaciones tienen unas capacidades limitadas para el gasto. Es decir, evidentemente hacen gasto, pero están en una situación en la que no pueden tener grandes alegrías porque un porcentaje importante de lo que es el coste de la vivienda pues se la lleva. Es decir, y esto está siendo un problema grande porque no generan tampoco ahorro, sus proyectos vitales de vida pues, se plantean en 30 años y con problemas, etcétera. Es decir, que sí, crecemos mucho macroeconómicamente, pero quizás no estamos haciendo todo lo necesario para que la microeconomía, que sí, para cada uno de nosotros, sobre todo las generaciones más jóvenes, puedan en ese sentido estar mejor. Y en ese entorno, ¿cómo impacta, ¿no? en el comercio minorista? Pues evidentemente es un contexto en el que hay que trabajar mucho porque ser muy competitivo porque los recursos que tienen en el bolsillo por muchas de estas personas pues son limitados, ¿no? Ahora hablaré, para terminar, del impacto de la tecnología o de los nuevos competidores, ¿no? Pero este ya es un elemento que yo creo que es importante a tener en cuenta. Es decir, es verdad que el consumo sea más o menos mantenido, pero es cierto que pues todo lo que ha sido, por ejemplo, no haber deflactado el IRPF después de todo lo que ha sido la inflación tan elevada que tuvimos 2 años, etcétera, pues han sido muchos ingresos para los gobiernos, etcétera, pero ha sido una subida de impuestos implícita para nosotros. Eso, pues, evidentemente, no es el mejor entorno para que la gente consuma, ¿no? También, evidentemente, ha habido alguna propuesta, yo creo que muy desacertada, en materia de autónomos, por ejemplo, ¿no? Es decir, afortunadamente parece que la van a retirar, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente habría que alinear mucho más los intereses o las ideas de los gobiernos con lo que es la capacidad productiva del país, con las empresas. Es decir, los empresarios no deben ser nunca enemigos de los gobiernos, nunca. También deben contribuir, por supuesto, con su parte, ¿no? Y en eso llega, por supuesto, la tecnología. Es decir, por tanto, un entorno económico que no es el más boyante, que sí que permite determinadas capacidades aún, hay, por tanto, que ser competitivo, y luego el impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es decir, como se acaba de señalar en la anterior intervención, no se puede estar absolutamente alejado de esto, porque te ayuda la tecnología, te ayuda a organizar y a conocer mejor a tus clientes si sabes aplicar la inteligencia artificial. Te ayuda a tener nuevos sistemas de compras o de ventas y distribución a través de WhatsApp, etcétera. Puedes, de alguna manera, modernizar también tu marketing, tu web, etcétera. Es decir, que hay muchas posibilidades también para el comercio minorista, que tuvo que adaptarse en la pandemia, lógicamente, porque nos cerraron, pero esto no significa que todo vaya a desaparecer porque vengan las grandes tecnologías, la IA,
y todo vaya a suponer grandes empresas, grandes corporaciones. No necesariamente. La sociedad sigue sigue buscando, y eso se conoce bien, la empatía, ¿no?, del comercio más local. Yo voy a terminar mi primera intervención con una pequeña reflexión que había realizado sobre los algoritmos y sobre el comercio local, porque bueno, todo el mundo dice los algoritmos y lo que es la inteligencia artificial nos va a marcar el futuro, pero yo quiero combinar las dos cosas y dar futuro en ese sentido. En un mundo de algoritmos y volatilidad, por todo lo que nos está pasando, el pequeño comercio sigue siendo un ancla de estabilidad, es el que está ahí, el que está en nuestra presencia, ¿no? No puede detener la marea global, lógicamente, tiene que convivir con ella, pero sí aprender a navegarla con inteligencia, cooperación y propósito. Muy bien, Santiago. En el reciente congreso de AECOP, José María, tu presidente, Ignacio González, dijo una frase, algo así como: la macroeconomía va bien, pero lo importante es la microeconomía. Entonces, Santiago nos acaba de decir bueno, cosas del mundo económico que al final hay que traducir en el mundo de las empresas y en el mundo de las decisiones que cada consumidor y cada cliente toma, y que al final acaba haciendo que un negocio sea rentable y tenga futuro y posibilidades de crecer o no. Esas cifras económicas, estos datos económicos de la situación macroeconómica, en donde todavía el consumo sigue siendo el motor del crecimiento del PIB, ese es el motor actual de crecimiento, ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo llega eso a las empresas y a las decisiones de los clientes en el sector del retail? Tú, como observador de esa evolución y de esos cambios. Bueno, voy a tratar de desarrollar lo que me planteas, pero déjame primero que te agradezca la invitación por estar aquí, darte la enhorabuena no solo por estas 8 ediciones, sino por tu trayectoria, que sabes que llevamos muchos años de apoyo al comercio desde la Cámara y en Pateco. Fíjate, cuando Susana decía al principio que no habíamos cambiado el entorno del cambio, pero que todo había cambiado en este año, a mí me recuerda que nosotros en el COVID publicamos un informe que le llamábamos Never Normal, porque empezó a decirse lo de la nueva normalidad. Y nosotros lo que tratamos de decir es: mira, la normalidad será la anomalía. Hay que empezar a acostumbrarse que ya cosas normales no va a haber. Y ahora la palabra que aparece con fuerza es la de incertidumbre, y en este módulo habéis hablado de comprar y vender en tiempos revueltos, ¿no? Y lo de los tiempos revueltos nos suena al inicio casi de historia de dos ciudades, ¿no?, de las tinieblas, lo mejor y lo peor, pero ya hace siglos que lo hablaban, ¿no? Y a nivel de los datos macroeconómicos, a veces parece lo que The Economist llamó el efecto Mona Lisa, ¿no?, de que no sabes si está seria, si ríe o no, porque según con los mires pues son buenas noticias, si no son malas noticias. Bien. Yo empezaría por lo que, cuando hablas de incertidumbre, nos afecta. Parece que hay que conectar esa macroeconomía o eso que vemos en las noticias con lo que nos pasa como consumidores y nos pasa en nuestros comercios, ¿no? Lo primero es hablar de: oye, ¿nos afecta esto de la política exterior? ¿Nos afecta esto de Trump? Hombre, pues nos afecta en la medida en la que se genera una incertidumbre geopolítica, cambia tenemos el concepto de poder, y también porque vemos un riesgo de desaceleración económica frente a un orden comercial que ha dado prosperidad, ¿no? Y hablamos de muchas medidas proteccionistas, ¿no? Las medidas proteccionistas, fundamentalmente ahora, otra de las palabras famosas es la de tariffs, ¿no?, aranceles, ¿no? Pero ha habido muchas medidas proteccionistas ya en los últimos años, más allá de los aranceles. Por ejemplo, hemos visto la evolución del coche eléctrico en China, pero ha estado totalmente subvencionado por el gobierno. Por tanto, una forma también de medidas proteccionismo es las subvenciones de los gobiernos, las ayudas de Estado, etcétera, ¿no? Y luego también en nuestro país pues también tenemos incertidumbre, no tenemos presupuestos, etcétera. Bueno, no sé si es mejor o peor, pero lo que sí que eso afecta es a lo que en consumo llamamos el índice de confianza. Para los consumidores y para la propensión al gasto, la confianza es muy importante, ver cómo van a ver el futuro. Cuanto más incertidumbre, pues más sensación de decir: pues yo tengo que ser más conservador, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de crecimiento vamos mejor, estamos doblando el crecimiento en torno al 3%, y el último trimestre ha sido muy positivo con el 0,8%, por encima de la Unión Europea. Es verdad que ahora no nos acordamos, pero hemos tenido, bueno, sí que nos acordamos y con el bolsillo nos acordamos, que hemos tenido una inflación muy fuerte, en alimentación especialmente, porque las materias primas han subido, y que eso sí que quitó mucho poder adquisitivo a los consumidores, ¿no? Pero ahora tenemos una inflación algo más controlada, aunque casi un punto por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que el dato que ya ha comentado Santiago también del incremento de población es muy relevante. Desde el 2019 hemos incrementado nuestra población en 2 millones de personas, pero el último año han sido 500.000 y 81% de la inmigración, ¿no? Y eso es, por lo tanto, tenemos más gente pues que primero comerá, luego se comprará equipamiento del hogar, después hará otro tipo de gastos, ¿no? Y a la alimentación eso le afecta. Aunque no hemos llegado
a los 100 millones de turistas, pero hemos quedado muy cerca, entre 96 y 98, vemos cómo acaba el año, pero es más de un 5% más que el año anterior y en gasto es un 8%. Es verdad que también ahí se nota mucho la inflación y especialmente en el caso del hotel, ¿no? Que es lo que quizás ha subido más. Pero también la hostelería, por el incremento de costes, por la falta de maniobra, por el absentismo, por muchas cosas, ha tenido que subir los precios, ¿no? Fíjate, cuando hablamos entonces de, bueno, ¿y cuánto le queda? ¿Cuál es la renta disponible que tienen los consumidores? Es verdad que en los 2 últimos años crece, pero estamos a nivel de 2010. Somos de los últimos países en haber recuperado, digamos, el poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Y lo de la tasa de ahorro es muy significativo, es verdad, lo has comentado. Nosotros estamos algo más del 12 sobre la renta bruta disponible, pero llegamos a un pico en el 25, fue en el COVID, claro, si no podíamos gastar, difícilmente pues haríamos otra cosa que ahorrar, pero veníamos de un 7. Por lo tanto, eso quiere decir que la gente también piensa, oye, que mejor que sea más conservador y me guarde parte del dinero. También has comentado el problema de la vivienda, fijaos, pero el problema de la vivienda es especialmente relevante en la gente joven que tiene que acceder por primera vez. Os doy un dato que yo creo que es bastante significativo, ¿no? Entre 25 y 34 años, en Europa, aproximadamente el 30% de esta gente joven vive con sus padres. En España es el 46%. Yo no sé si es que queremos mucho más a nuestros padres, pero evidentemente eso es un freno también para el consumo de la gente joven por muchas razones, ¿no? Y luego lo ha comentado Santiago y es muy relevante. En los últimos años, desde el 2019, el incremento de la recaudación por IRPF ha subido consecuentemente un 8%. Han pasado prácticamente de 212.000 millones a 294.000 millones. Ese es dinero que se quita de los bolsillos de los ciudadanos y que se va al gasto público, ¿no? Pero es que ha pasado igual a otro ritmo, pero casi de un 3,8% en las cotizaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay un dato que también es muy relevante y que estamos también mucho peor que Europa, ¿no? Que es que en Europa el 76% de la población que está en edad de trabajar, trabaja. Y en España solo es el 59%, 17 puntos menos. Eso quiere decir que si tenemos una problemática de que no encontramos de personal, conductores, personal especializado en las tiendas, especialmente en las secciones de alimentación, en muchas cosas, necesitamos, lógicamente, pues que todo el mundo que esté en edad de trabajar, y eso quiere decir muchas cosas, pero también necesitamos, lo que hemos dicho, mejorar también la productividad, porque hemos de tener en cuenta, por nuestra demografía, que prácticamente 5 millones de personas se van a jubilar en los próximos años. En algunas profesiones es dramática, en los conductores será dramático. Si además se avanzan los coeficientes reductores en la edad de jubilación, pues no vamos a tener posiblemente conductores, porque hay mucha gente que no quiere ese tipo de vida. ¿Y cómo mejoramos la productividad? Pues clarísimamente tenemos que invertir en tecnología, en la parte de digitalización es fundamental, en formación. También nosotros pensamos que en parte hay que ganar dimensión en las empresas y, lógicamente, abordando otras problemáticas como es el absentismo, etcétera, ¿no? Y déjame la que entre ya en el consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que le pasa al consumidor? Primero, que Internet en su momento le ha dado, y al comercio, mucha transparencia, sobre todo en los precios. Y la transparencia en los precios, al final, lo que hace es mucha más presión también sobre los márgenes. Después, que en muchos comercios eso le ha pasado más a la alimentación en general, el cambio de channel mix a la venta online, desde el punto de vista económico, no está bien equilibrado y, por lo tanto, los costes también suben mucho más. Y luego aparecen nuevos competidores que juegan con otras reglas. O sea, querer competir, pues no sé, por poner un ejemplo que sale, pues con Amazon, es por decir a un comerciante con otras reglas. Tiene Amazon Web Services, tiene el Marketplace, tiene muchísimas cosas. Y después, el Marketplace también rompe un poco nuestro concepto de surtido. Nuestro surtido estaba muy ligado al espacio físico en el que vendíamos. El Marketplace es prácticamente un surtido infinito. Y en esta realidad, fijaos que ya hace tiempo en Estados Unidos hubo muchas profecías, desde Goldman Sachs a muchos, que hablaba del apocalipsis de los malls, de la cantidad de cierres que iba a haber. Nosotros en aquel momento publicamos también otro informe que le llamamos, eso era un poco más duro el título, el nuevo orden comercial, las calles vacías, y lo que de alguna forma explicábamos es, oye, excepto en alimentación, donde la proximidad es un factor fundamental, van a desaparecer muchas tiendas en las calles C y se van a concentrar fundamentalmente en las calles A y con conceptos muy experienciales como es un poco las flagships, etcétera, ¿no? Y eso está pasando en parte. Pero fíjate, os doy dos ejemplos también de grandes transformaciones sobre formatos y conceptos que funcionan y que de golpe no funcionan. Pongo el ejemplo, por no poner uno de España, de Inglaterra, ¿no? Inglaterra, el gran rey era el supermercado, sobre todo lo que llamábamos los Big Four, ¿no? Pues Tesco, Asda, Sainsbury's, Morrison. Pues fijaos, estas compañías que eran las líderes absolutas, tenían el 77% del mercado, hoy
han perdido prácticamente 14 puntos, que son exactamente los mismos que han ganado solitos Lidl y Aldi. Por lo tanto, un mercado muy orientado al servicio, al producto fresco, etcétera, de golpe ha cambiado y conceptos que el inglés decía esto no va a funcionar aquí, pues bueno, en poquitos años ya tienen un 14% de cuota de mercado. Y otro concepto también que es muy relevante de los cambios que se producen es, fijaos, en la historia del retail, uno de los grandes cambios después del autoservicio fue el concepto del hipermercado, en el sentido de todo bajo el mismo techo, ¿no? Y un concepto de que yo voy y me desplazo a un coche y hago una gran compra, ¿no? Pues fijaos, ahora vemos determinadas problemáticas que tiene este formato en España y en otros países, pero esto ya viene de lejos. Entre el 2010 y el 2018, los supermercados en Francia perdieron más de 7.000 millones de euros de no alimentación, que era fundamental para su mix de márgenes. ¿Por qué? Porque es la parte que se ha llevado fundamentalmente el e-commerce. Menos en alimentación, pero sí mucho en electrónica, en bazar, en equipamiento del hogar, etcétera, ¿no? Con lo cual, vemos también que, bueno, pues que los formatos también tienen que adecuarse a esta nueva realidad que vemos, ¿no? Y os doy 4 cosas muy rápidas sobre el consumidor. Nosotros creemos que hay 4 ejes que son fundamentales ahora para el consumidor. El primero, nosotros llamamos valores y compromiso, que es, por ejemplo, en el caso de alimentación, es la salud. También es verdad que hay que ir con mucho cuidado cuando se le pregunta al consumidor, porque hombre, a veces cuando le preguntamos todo el mundo es muy sostenible, va al gimnasio, se cuida un montón y luego ves los datos de lo que pasa y dices, pues no lo entiendo, ¿no? Y con la sostenibilidad pasa un poco, ¿no? Fijaos, todo el mundo es muy sostenible, estoy dispuesto a pagar más, pero luego vemos, oye, que muchas compañías hacen un esfuerzo, pero luego la gente compra en Shein y compra en Temu y compra en AliExpress y no le preocupa mucho. Incluso Amazon acaba de lanzar Amazon Haul, una plataforma donde son productos de menos de 20 euros, la mayor parte de menos de 10, traídos directamente, consolidados desde una plataforma en China, porque tiene que competir con ellos. Por lo tanto, una cosa es lo que decimos. Sin embargo, hay un concepto dentro de eso que para mí me hace muy relevante, que es el de proximidad, ¿no? La proximidad sí es un gran valor, y la proximidad no es física solo. En alimentación lo es física por los cambios en los hogares. Yo tengo 3 hijos y nunca sé ni quién come, ni quién cena en casa, ni si tiene a la una, si no aparece. Entonces, el concepto te aparecen todas las opciones, pues la tienda que está abierta baja, Globo, no sé cuántos, pero ya este concepto de la despensa, de llenarla, pues es muy difícil. Pero fijaos, yo el concepto de cercanía creo que es muy importante y que como consumidor sí que cada vez se va a valorar lo que, por ejemplo, en alimentación llamamos el nearby consumption, el tema de crear riqueza en la zona donde estamos, pero también una redefinición del concepto del lujo, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos vivido una época dorada del lujo, fundamentalmente por el crecimiento asiático, de las grandes marcas, que son logos por todos lados, primero el turista ruso, después, porque quieren esa demostración. Pero el verdadero lujo en los países desarrollados está mucho más en la artesanía, está muchísimo más en las experiencias. Nadie quiere un hotel con 5 piscinas, 4 pulseras, sino experiencias mucho más personalizadas, y ahí la proximidad del comercio y de la artesanía es fundamental, ¿no? Después, yo creo que la digitalización es un concepto Vamos a dejar el tema de la digitalización. Pues me lo salto. Para la última parte. No, y luego, déjame un tema que me parece fundamental, que es lo del precio. O sea, no nos engañemos, tenemos un consumidor que valora enormemente el tema del precio. Lo vemos en la marca de la distribución en el caso de alimentación, pero también hemos de contar que es fundamentalmente un mercado polarizado. Yo te pongo un ejemplo en una categoría, nadie se lo imaginaría porque, pongo el ejemplo, bueno, yo me lo sé un poquito, la categoría de yogures, porque tengo la suerte de ser presidente de La Fallera, que es una fundación que trabajamos con colectivos, personas fundamentalmente con algunas discapacidades, tenemos cerca de 700 personas y somos una marca muy conocida en Cataluña, bueno, en Valencia también la podéis comprar en Consum, si queréis, y el precio es muy superior al de Danone, es prácticamente el doble, ¿no? Y sin embargo crecemos a 2 dígitos desde hace tiempo y especialmente este año, ¿no? Por lo tanto, yo lo que te diría es que el precio sí, pero está también la polarización. Y luego el último, lo trataremos como queramos, es el de la conveniencia. Cualquier cosa que ahorre tiempo a la gente es fundamental. Lo vemos en la comida preparada, pero lo vemos en los kits de IKEA y lo vemos en muchísimas otras cosas, ¿no? Como veis, José María es un observador privilegiado de la evolución del sector y puede perfectamente tocar todos los palos con respecto a estas cuestiones. Vamos a centrarnos, tenemos muy poco tiempo, en 2 o 3 cuestiones y os las anticipo. Una, la preocupación de ese relevo generacional que se puede dar en un sector como el retail, fundamentalmente de los pequeños negocios, pero que está ligado también a una cierta ruptura generacional, en el sentido de que hay unas generaciones que tienen unas formas de consumir y de emprender y de mirar la vida muy distintas a otras
generaciones como la mía, en este caso, que vamos de salida, ¿no?, en ese proceso. Ese por un lado. Y la segunda cuestión que también te quiero introducir es el tema de la productividad. Los economistas tenemos un concepto de la productividad muy de la economía industrial, ¿no? O sea, el PIB lo dividimos por las personas y nos sale la productividad, haciendo un poco de brocha gorda, ¿no? Pero en el retail hay muchos aspectos que tienen que ver con la calidad del servicio, con la propia localización y proximidad de ese servicio, con el hecho de la vertebración de la propia ciudad, la socialización, una serie de aspectos que están en los pequeños negocios que muchas veces no se miden como o no se incorporan al precio y por lo tanto no se miden en la economía y se le acusa muchas veces a ese sector de los pequeños negocios, etcétera, pues es que tiene una baja productividad y esto lastra la economía y nos hace poco competitivos. ¿Cómo ves ese problema como economista? Estas dos cuestiones que te acabo de lanzar. Bueno, empezando por la segunda, a la que me he referido, vamos a ver, la productividad es algo complicado de medir, porque, como has dicho, hay muchos intangibles, y en este caso la cercanía, la proximidad, el servicio, pues lógicamente a veces no está recogido. De hecho, nos sorprende cómo, si cada vez estamos utilizando más, por ejemplo, tecnología, cómo no se refleja en la productividad. Es decir, que por tanto, algo no debemos estar haciendo bien en la medición probablemente del Producto Interior Bruto y de la productividad en este caso, ¿no? Porque el número de personas sí que sabemos, el número de trabajadores sí que sabemos cuál es, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que hay que realizar. Probablemente los economistas tendremos que ampliar un poco de miras y reformar la manera de medir esa productividad, porque probablemente nos estamos quedando cortos en el entorno que hemos dicho de los intangibles y en el entorno probablemente de la aplicación de la tecnología, que debería estar reflejándose de alguna manera. Es decir, al final la tecnología se está aplicando y cómo es que no crece la productividad. Es decir, algo evidentemente está ahí, yo creo que está fallando, ¿no? En todo caso, estamos por detrás en España y en Europa de Estados Unidos, porque ellos tienen pues unos polos de crecimiento en lo que es tecnología, en lo que es consumo. Es decir, ellos probablemente tienen una capacidad de consumo que ellos también mantienen. No solamente ha crecido Amazon, etcétera, también tienen fortaleza en el comercio minorista en Estados Unidos, probablemente porque es una sociedad más consumista, etcétera, se endeudan más también por temas de consumo. Aquí, evidentemente, no es el día de hablar de esto, pero aquí ahora en España la financiación del consumo pues también ha tenido brotes verdes, ¿no? Ha evolucionado probablemente, pero no ha sido nuestra tradición, ¿no?, endeudarse para el consumo. Entonces, por ahí vamos por detrás. Es decir, Estados Unidos está ganando esta batalla, ¿no? Y eso puede ser preocupante porque no solamente al final, gracias a la productividad, por ofrecer mejores salarios y se nos puede ir lo mejor de una generación fuera, que podría ser la más productiva, sino que evidentemente perdemos competitividad en Europa, que sigue mirándose un poco a su ombligo en vez de estar buscando las soluciones. Y en cuanto a la otra pregunta, que es el cambio generacional en las empresas, ¿no?, un poco que estabas planteando, bueno, yo creo que ese cambio con el alargamiento de los actuales gestores, de las personas más mayores, el alargamiento del tiempo en el trabajo, es decir, hoy la gente no se jubila, si es el empresario, a los 60 o 65 años como hace unos años, ahora se jubila más tarde. Entonces puede haber un momento de transición que puede ser muy interesante, es decir, todos los conocimientos, y hay que ponerlo en valor, todos los conocimientos de la generación que está de salida con las nuevas generaciones, lógicamente si quieren incorporarse al negocio o a la actividad que sus padres llevaban. A lo mejor sus progenitores a lo mejor no quieren y quieren hacer otra actividad, pero eso yo creo que es mucho más fácil hacerlo si los dos están en la familia, en el negocio, en el tiempo de esa transición, y porque yo creo que las nuevas generaciones tienen que aprender del valor de lo que han sido pues criterios clásicos, tradicionales, valores tradicionales en el comercio, pero hay que reformar, hay que también revitalizar las empresas pues con nuevas tecnologías y nuevas ideas, y eso se puede hacer mucho más fácilmente ahora, afortunadamente, por el envejecimiento. Es decir, la población ahora vivimos más tiempo y entonces se puede de alguna manera compaginar en ese sentido. No siempre será fácil, pero yo creo que es una manera muy, muy interesante. Luego está, lógicamente, la posibilidad de vender la empresa, pero evidentemente es un cambio traumático, y yo creo que probablemente el valor de la empresa, o se va a generar mucho más valor si combinas las dos generaciones, que si lo que haces es una venta de la empresa. José María, abundando un poco en esta cuestión,
la conocida idea esta de sobran tiendas, faltan tiendas, cierran negocios, se jubilan. Hay incluso organizaciones empresariales que imponen el foco en las próximas salidas de autónomos del mercado, etcétera. ¿Cómo ves tú desde AECOC, en donde están pequeñas empresas, aunque la mayoría sois pequeñas empresas, pero son pequeñas empresas grandes en comparación con muchas veces el tamaño casi micro de los pequeños negocios y de los artesanos, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso de renovación generacional, ese proceso de desaparición, en su caso, de determinado tipo de negocios, o de destrucción creativa o de sustitución por otras iniciativas o de hibridación que muchas veces ocurre en este sector? Bueno, va en la línea de lo que decías, es un poco Schumpeter, pero en la gira de la rueda también de que aparecen y desaparecen formatos. Yo creo que, antes lo comentaba Santiago Corbo también, yo creo que la parte demográfica nos afecta mucho. Yo creo que hay un deseo, pero la realidad dice que va a ser muy difícil mantener, lógicamente, en nuestros estados si la gente se jubila la que se jubilaba. Pero en el comercio yo creo que lo que se produce en gran parte es que, primero, tenemos que hacer un gran esfuerzo colectivo de dignificar mucho más la profesión en el sector. ¿Por qué? Porque necesitamos atractivo para que los hijos de los que han estado al frente de un negocio piensen que es mejor, pues como decíamos antes, pues ser empleado de banca y estar en una oficina que gestionar un negocio como empresario, que tiene muchas más dificultades, exige mucha más dedicación. Yo creo que eso es fundamental. Incluso a veces no tiene nada que ver con que el negocio vaya bien o vaya mal. Nosotros ponemos muchas veces ejemplo del sector de ferretería, un sector hecho extraordinariamente bien, gracias también a las cooperativas, que ha permitido centrarse en el servicio al cliente, una gran variedad de stock que requiere una asesoría. Y si no se continúan algunos, es por falta de relevo generacional, no porque el negocio no vaya bien, pero al final la gente ha preferido darle la educación para que no se dedique a esto. Nosotros lo que creemos mucho también en la parte laboral es en la formación profesional dual, en ser capaz de realmente crear puestos de trabajo para donde se necesita, que realmente, y eso es fundamental. Ahí no ayuda demasiado la dimensión. Pero fíjate, en todos los sectores estamos viendo aparición de nuevos conceptos, incluso en sectores muy maduros. En Cataluña, por ejemplo, oye, pues la alimentación, más maduro que la alimentación, que está todo inventado, que cada vez se habla en más tiendas, oye, pues hace relativamente poco años, 10, 15 años, aparece Meyer y tiene 150 tiendas y vende 600 millones de euros. O ahora aparece Scrubs para aprovechar pues, los desajustes entre oferta y demanda. O sea, siempre hay espacio para nuevos conceptos, pero que en muchos casos no van a ser posiblemente los mismos que ya estaban en su sucesión, sino en nuevos entrantes, y los incumbentes que estaban en el mercado pues no siempre van a ser los que continuarán, ¿no? Vamos a ir, creo que acabando, pero bueno, la anterior ponencia iba de inteligencia artificial, del shock que eso va a suponer en muchos aspectos de nuestras vidas, de los negocios y de muchas empresas. Eres hasta cierto punto especialista en economía digital y además has estado muy vinculado a organizaciones como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, la Reserva Federal de Chile. Es decir, tienes una visión del mundo global, de la economía global. ¿Qué impacto va a tener realmente la inteligencia artificial en el cambio de las estructuras económicas y, por lo tanto, de las empresas? Bueno, desde luego, el cambio es enorme, sin lugar a dudas. Es decir, parecido a lo que fue la aparición de Internet o la aparición de la electricidad. Es un cambio enorme, pero que yo creo que va a ser, a pesar de los grandes empujones y todo lo que está ocurriendo, yo creo que va a ser más paulatino de lo que pensamos. Y no sabemos del todo el alcance. Sí que sabemos que consume mucha energía. Cuando hacemos una consulta en ChatGPT, consumimos 2,5 la energía de si la hacemos en Google. Es decir, que por tanto, eso también, ya se ha comentado antes, es un elemento yo creo que trascendente. No sabemos las implicaciones. Algunos gurús dicen que con la inteligencia artificial la salud vamos a vivir muchos más años. Yo llegué a escuchar un caso que me parece extremo, pero que cambiaría absolutamente todos los conceptos de los que estamos hablando aquí. Y es que escuché a una gurú, en este caso, que dijo que la persona que va a vivir por primera vez 200 años ya está aquí. ¡Guau! Es decir, yo creo que a lo mejor se pasó, pero evidentemente estaba hablando de 130, 140 años. Es decir, está hablando de algo y de que era más generalizado. Entonces, claro, si eso es así, porque tenemos nuevas formas de controlar la salud, conocemos mucho mejor cómo tratar las enfermedades, cómo mejorar nuestra resistencia para el futuro, pues lógicamente
es un cambio tremendo y un cambio que además afectaría a todo, porque evidentemente si consumimos mucho más tiempo, tendremos que trabajar mucho más tiempo, tendremos que cambiar radicalmente. Y esto es una cosa que deberían estar pensando, lógicamente, ya los gobiernos, porque evidentemente el envejecimiento de la población se puede empezar a notar pues, en 10, 15, 20 años, es decir, aún más envejecimiento, más que envejecimiento, alargamiento en ese sentido de la vida. Y yo creo que hay que sacar todo lo que se pueda de la inteligencia artificial, también, por supuesto, en el comercio minorista. Hay muchísimas posibilidades de pequeñas cosas, como han dicho antes, la petición de la realización de pedidos, de cómo llevarlos, etcétera, cómo gestionar tus clientes, cómo conocer tus clientes, todo eso la inteligencia artificial te puede apoyar enormemente. Pero yo creo que va a ser más paulatino. Ahora estamos viviendo, y con esta idea termino, una exuberancia, porque son cientos de miles de millones en inversiones que están haciendo estas grandes tecnológicas, sobre todo, pero lo que tenemos claro es que esto no es sostenible, porque hasta ahora, como mucho, el 10% de los proyectos ya es aplicable. Son empresas que resisten mucho, son empresas con redes de usuarios que son millones y millones de personas y, por tanto, tienen una capacidad de aguante mucho mayor que otras empresas que no lo tienen, pero de ahí a que todo esto vaya a ser un éxito, entonces puede que podamos tener algún ajuste, alguna corrección de la visión de la inteligencia artificial en los próximos años. Eso no significa que desaparezca, pero esto que parece que nos va a cambiar rápidamente toda la vida, pues no, hace 3 años que empezó el ChatGPT y por ahora los robots no nos han traído el agua. Es decir, que esto va a tener un sistema más paulatino. ¿Por qué? Porque las generaciones que somos más mayores, pues lo vamos a adoptar, pero no a la velocidad que lo va a adoptar una persona de 20 años. Entonces, todo esto tiene, yo creo que un ritmo, a pesar de que yo creo que el potencial es enorme y todos debemos sacar cada uno de nuestras posibilidades, como consumidores y, por supuesto, comerciantes, empresas, gobiernos, todos. Es decir, no se puede quedar uno fuera de esta gran oportunidad, pero conociendo que esto probablemente, es decir, va a ser un gran cambio, pero que no va a ocurrir mañana, exactamente. Es decir, va deprisa, pero que todas las implicaciones van a tardar algún tiempo, aunque bueno, esta de los 200 años, pues cambia muchas cosas. José María, por ir acabando, entonces, ¿tú crees que la IA acabará decidiendo por el consumidor o el consumidor será siendo todavía el propietario de sus decisiones? Bueno, ya hay muchos agentes virtuales para ayudar en esos procesos. Pero yo lo que te diría es que, fíjate, con todas las tecnologías siempre pasa lo mismo, ¿no? A veces tienes momentos de hype y que pasan de moda, pues yo qué sé, el metaverso, lo que sea, etcétera. Nosotros desde ECOC, en el caso de inteligencia artificial, somos muy creyentes, ¿no? Creemos que realmente, pongo un ejemplo, nosotros hemos formado a todo nuestro equipo, 150 personas, tenemos una IA interna donde hay muchas aplicaciones, en chatbox, en muchísimas cosas, más allá de los CRMs tradicionales. En muchos de nuestros socios se está aplicando en precios dinámicos, algoritmos mucho más sofisticados, en algo muy relevante, fijaos. En la incertidumbre, una de las cosas que más ha cambiado son las cadenas de suministro. Nosotros venimos de cadenas de suministros que se ha focalizado en la eficiencia, just in time, etcétera, deslocalizaciones, etcétera, y ahora con todo lo que hay oye, las previsiones de demanda, toda la parte se ha complicado mucho, con lo cual introducir esa capacidad es muy relevante. Pero fíjate, si bien por un lado te digo súper a favor y que además tenemos que ponernos a hacer, no solo a leer lo que pasa, sino de verdad a practicar, yo creo que por el otro lado, y se desprende otra problemática que yo creo que hemos de tener en cuenta, que es súper positiva para el comercio, y es el crecimiento de lo que llamamos de la soledad, ¿no? Ese es un problemón. Hay países que han creado ya un ministerio para abordar esta problemática. Yo tengo una hija que trabaja en psiquiatría en un hospital. Oye, la salud mental en temas de los adolescentes es brutal. Y en gran parte es por la falta de socialización, ¿no? Entonces, yo por tanto creo que igual que va a desarrollarse eso, por el otro lado, todos los elementos de cercanías emocional, tiene que ser fundamental. Soft skills mucho más ligados a otras capacidades, porque en unas cosas nos pasaremos a la inteligencia artificial, pero en otras necesitaremos eso. Yo creo que se revitalizarán. O sea, un tío en el que confíes para que te diga en el banco qué tienes que hacer y que le veas la cara. Claro que podrás hacer todo online, pero necesitas la confianza. Pero pasa lo mismo hasta socializar con las plataformas de intercambio, etcétera. Pero eliminamos todo el proceso casi. Y yo creo que, por lo tanto, en esa parte también volveremos a que... Y ahí el comercio tiene un factor fundamental en volver a hacer esa conexión emocional. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Esperemos que hayamos conectado con vosotros, no sé si emocionalmente, pero por lo menos económicamente. Y gracias por participar en esta 8ª edición de Retail Future. Santiago, José María, creo que sois dos personas que tenéis un profundo conocimiento de la economía y del sector. Y creo que hemos podido hacer un repaso de algunos de los temas, algunos de los que nos preocupan y nos ocupan y nos seguirán ocupando en el futuro. Muchas gracias. Gracias.